Hola amigos de Frater TV, les habla Esteban Londoño y les doy la bienvenida a otro programa de Los Espíritus Hablan. El tema de hoy es violencia doméstica. Vamos a ver entonces qué dice el espiritismo sobre la violencia doméstica. Con nosotros Sandra Carrales. Bienvenida Sandra, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, Esteban. Un placer compartir con todos ustedes. Qué bien. Vamos entonces a empezar. ¿Cómo define la doctrina espírita el concepto de violencia en el ámbito familiar? La doctrina espírita interpreta la violencia en el ámbito familiar como una prueba espiritual que requiere ser abordada con amor, con perdón y con evolución moral. Esto no significa que la violencia sea aceptada, ni mucho menos justificada, pero se entiende como una oportunidad para el crecimiento del alma de quienes están involucrados. Los actos de violencia son considerados manifestaciones de la ignorancia espiritual y de la falta de desarrollo moral de las personas. La violencia, sea física, verbal o emocional, es vista como una expresión de un alma que no ha alcanzado un equilibrio espiritual adecuado, porque las personas violentas están bajo la influencia de sentimientos negativos como son el orgullo, el egoísmo, la intolerancia o el odio, o todos estos juntos, que impiden su avance espiritual. Entendemos que cada persona es responsable de sus actos y por lo tanto la violencia genera consecuencias espirituales. Hablamos aquí de la ley de causa y efecto, ley de acción y reacción. Esto implica que quienes actúan con violencia enfrentarán las consecuencias de sus acciones, tanto en esta vida como en vidas futuras. La familia es el primer lugar donde el alma debe aprender y evolucionar. En este contexto, los conflictos y desafíos familiares, incluyendo la violencia doméstica, pueden interpretarse como pruebas para que los individuos aprendan a superar sus debilidades, practiquen la paciencia, el perdón y el amor incondicional. Esteban, veamos que frente a situaciones de violencia familiar, la doctrina espírita aboga por el perdón, por la caridad y también por la comprensión como caminos hacia la resolución de estos conflictos. Cabe señalar que no significa aceptar o permitir el maltrato, sino buscar una solución que promueva el bienestar espiritual de todos los involucrados. Por ello, en algunos casos, el espiritismo también reconoce la importancia de alejarse físicamente del agresor para preservar la integridad emocional y física de las víctimas. La vida es importante conservarla y a veces encontramos gran cantidad de decesos y en el hogar. Por último, podemos decir que existe la posibilidad de que la violencia sea potenciada por la influencia de espíritus desencarnados, que aún con tendencias negativas pueden influir en personas que están en desequilibrio emocional o espiritual. Estos espíritus inferiores actúan como entidades que buscan alimentar el caos y la discordia. Y es responsabilidad de cada individuo mantenerse en un estado de equilibrio moral para evitar ser influenciado. Sí, qué bonito, ¿no? Es importante el entender que traes a un punto muy importante que es la diferenciación del respeto, ¿verdad? Y la tolerancia o dejar malos comportamientos que sucedan, ¿no? Entonces, yo oí un término muy básico un día, pero alguien me enseñó, Esteban, tú puedes amar al tigre, pero no tienes que vivir en su jaula. Entonces, ¿qué significa eso? Es que podemos amar a alguien porque es un hijo de Dios y porque merecen ser amados, amar a los enemigos. Hay todo un parte de capítulo en el Evangelio según el Espiritismo que Jesús nos dijo cómo amar a enemigos, ¿no? Pero amar a los enemigos no significa someterse a un maltrato, que es lo que tú dices, ¿no? Es aprender a decir no.
aprender a sacarse a uno mismo de una situación, alejarse de una persona que es agresiva o que nos hace daño. Entonces, muchos de nosotros confundimos el amar con dejar que estos comportamientos sigan sucediendo, ¿no? Y yo creo que hay un límite, hay algo muy importante aquí de no solo preservación, sino amarnos a nosotros mismos, que Ujú. merecemos ser respetados, ¿no? Merecemos, Cierto. Sobre todo las personas nobles, Esteban, porque aquí hay un conflicto donde ellos dicen amar a mi enemigo, o sea, y entonces ya es masoquismo, ya es una cuestión diferente que no tiene a lugar. El corazón siente diferente con los amigos que con quien no es amigo, pero amar al enemigo es no desearle el mal. Ver que le vaya bien, que tenga salud, que tenga lo necesario para salir adelante, pero no significa que yo debo ponerme bajo su yugo. Y entonces aquí vemos un conflicto muy natural con la gente noble que quiere seguir estas máximas. Sí, sí lo estás amando, no quiere decir que tienes que estar, como dijiste ahorita, bajo su mismo techo. claro, ¿no? Y bueno, cuéntanos, en el espiritismo, ¿cuál es la explicación del origen de la violencia doméstica? Pues la vida en la tierra es una gran escuela de aprendizaje, donde los espíritus vienen y encarnamos para pasar pruebas y expiaciones. Esto con el fin de aprender y de evolucionar. Y en la mayoría de los matrimonios, pues vemos que vienen bajo condiciones de reajuste. Así que hay mucho atraso en este plano. Y en algunos casos, la violencia doméstica puede ser interpretada como una de estas pruebas a pasar. Las almas involucradas, tanto los agresores como las víctimas, pueden tener una historia previa, a veces en vidas anteriores, donde han causado o sufrido daño y ahora están viniendo a vivir una experiencia destinada a que aprendan las lecciones esenciales como son el perdón, la paciencia, la superación de sus tendencias destructivas. Y podemos encontrar entonces que la víctima del ayer viene ahora como el agresor queriendo cobrar la deuda. ¿Por qué sería de esa manera? Pues porque aún no ha perdonado en verdad. Y entonces podemos tener que pueden ser pruebas, que son situaciones difíciles que el alma elige enfrentar antes de reencarnar para mejorar aspectos específicos de su evolución espiritual. También pueden ser expiaciones y estos son eventos dolorosos que resultan de errores cometidos en vidas pasadas y que el alma debe enfrentar para purgar esas faltas y equilibrar pues sus deudas, ¿verdad? Y con esto queda claro que la violencia en el hogar refleja un ambiente donde no se ha cultivado el entendimiento mutuo, ni tampoco el crecimiento espiritual en conjunto. Podemos decir que la violencia doméstica es un fenómeno multidimensional que tiene sus raíces en el desequilibrio moral y también en el desequilibrio espiritual. Muy bonito que nos hablas de pruebas y expiación, porque es importante el entender que la expiación está conectada a causa y efecto, ¿no? Eh, hicimos un equívoco, una mala decisión, un abuso, un desamor en el pasado y se nos está devolviendo, ¿verdad? Causa y efecto, se nos está devolviendo como energía que se nos devuelve. La prueba no tiene nada que ver con la causa y efecto. La prueba es simplemente algo, un refuerzo, una posibilidad de seguir practicando esos comportamientos adecuados, ¿no? Entonces, Jesús no tenía ninguna prueba, ninguna expiación, pero sin embargo, obviamente lo trataron mal, ¿verdad? Eso es una prueba en ese sentido porque no hay que llamamos karma en ese sentido de que él hizo algo malo, sino que simplemente cuando estamos encarnados en un planeta de pruebas y expiaciones donde la mayoría es ignorante, obviamente vamos a ser afectados por comportamientos de ignorantes. Entonces las pruebas simplemente son el hecho de que estamos en un planeta de pruebas y expiaciones donde vamos a ser sometidos a la práctica o al el llamado de perdón, de paciencia, de empatía,
Entonces es como, como Dios nos da la posibilidad de practicar esos comportamientos que nos dejó el maestro en ese sentido, ¿no? Sí, Y Esteban, por ejemplo, el caso que acabas de mencionar, muy importante del Maestro Jesús, pues sí, un ser muy evolucionado, pero hablando ya propiamente en la familia, alguien que nos ame demasiado y que nos ve tan faltos de trabajar el perdón, el amor, tan metidos en la envidia, en el orgullo, en el rencor, en agredir al prójimo, y se hace esa planeación espiritual antes de venir a la carne, y entonces alguien que nos ama tanto, que es noble, dice, bueno, pues yo voy y le ayudo. Entonces ahí viene también esa misión, ¿verdad? De alguien que está con más claridad espiritual y entonces viene a nuestra familia o puede ser alguna antigua pareja, como vemos también en los libros espíritas, donde encontramos estos casos que nos ayudan a hacer ese aprendizaje y entonces se sacrifican de cierta manera por ese ser querido, por ese ser amado, vienen, dicen, yo le voy a ayudar. El caso de Alcione, no sé si Renuncia, es un libro muy bonito donde nos trae este espíritu con gran adelanto moral. Y entonces dice, bueno, yo voy y le ayudo a ese quien fue mi esposo en otra existencia. Y resulta que pues va a tener que hacer muchas renuncias para poder salir triunfante y lo logra. Sin embargo, ese es el que está más necesitado, que está más atrasado, pues sigue haciendo sus faltas, pero al final, bueno, en el libro, léanlo, está muy bonito, si llega una lucidez al final de su camino gracias a esta misión del ser querido. así es, ¿no? Y bueno, cuéntanos, en el contexto de la violencia doméstica, ¿cómo se exponen los involucrados, es decir, agresores y víctimas, a la ley de causa y efecto? La ley de causa y efecto, también, como dijimos antes, llamada ley de acción y reacción o ley del karma, le llaman algunas corrientes, juega un papel crucial en la comprensión de la violencia doméstica y como esta afecta tanto a los agresores como a las víctimas. Esta ley establece que cada acción, ya sea buena o mala, tiene consecuencias que repercuten tanto en esta vida como en las futuras reencarnaciones. Viendo la violencia doméstica bajo los reflectores de la ley de causa y efecto, tenemos que el agresor, el que ejerce la violencia doméstica, genera acciones que inevitablemente tendrán consecuencias en su vida futura, ya sea en la misma existencia o en las siguientes. Se trata de acciones negativas que generan consecuencias negativas. La violencia cometida por el agresor, ya sea física, emocional o psicológica, genera un desequilibrio moral y espiritual y según esta ley deberá ser corregido. Esto implica que el agresor acumula deudas kármicas que lo obligarán a enfrentar las consecuencias de sus acciones. O sea que tendrá que experimentar sufrimientos o conflictos similares en vidas futuras y son consecuencias, no son un castigo debido a su actuar, ya que está faltando a la gran ley de amor. Y recordemos que toda agresión cometida contra el prójimo la hago y con mayor peso contra mí mismo. Entonces hablamos de que tendrá un futuro que rescatar y lo va a hacer con una reencarnación, puede ser con condiciones similares o en un tono más subido para que le despierten esa conciencia. Entonces, hablamos aquí de una reparación, pero no todas las consecuencias, como vimos antes, no todas son inmediatas. Un agresor que que reconoce su error, se arrepiente y va a buscar esta reparación del daño. Y en otros casos, pues va a tener, se trata de pruebas para el crecimiento espiritual. Y una prueba es aceptada por esa alma antes de venir a la reencarnación. Y eso nos habla mucho del tipo de comportamiento que pueda tener la persona en la relación. Estas pruebas no siempre están relacionadas con deudas kármicas, sino que pueden ser desafíos que el alma elige enfrentar para acelerar su evolución espiritual. Fíjate qué interesante todo esto. Sí, no, importante, eso es, de acuerdo al nivel evolutivo del alma o del espíritu,
las leyes de causa y efecto son perfectas para esa alma. Entonces, de acuerdo al grado de orgullo, de pronto es más necesaria ese yugo más fuerte, ese latigazo más fuerte para humillar o para bajarlo a la humildad, ¿no? Que yo creo que eso es lo que tenemos que entender, que las leyes divinas no se equivocan, ¿no? Si ese agresor está al frente mío y es mi papá o es mi mamá o es mi hermano o es mi abuelo, cualquier persona, hay una razón específica e importante por qué ese agresor está en mi núcleo familiar. Y era lo que tú decías, necesitamos encontrar la armonía. Ojo, la armonía entre de esos dos familiares. ¿Por qué? Cuando el agresor se vuelve agresor o se vuelve enemigo, siempre está condenado a ser mi enemigo para siempre hasta que yo no resuelva eso. Entonces, cuando hay muchas personas que se dan cuenta, cuando empiezan a estudiar el espiritismo y entienden que el enemigo de hoy va a ser el enemigo constantemente hasta que eso no se repare, muchos dicen, uy, no, 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 o sea, ya estoy condenado a tener un enemigo para siempre hasta que yo no resuelva esto. Y es muy importante el entender eso, ¿no? Es que estamos condenados a tener esos enemigos hasta que sean nuestros hermanos. Y eso es pesado, eso es profundo en ese sentido, pero cuando empezamos a entender las consecuencias del futuro, el sufrimiento que va a llevar 3, 4, 5 vidas con un enemigo, hasta que no sepamos y aprendamos a amarlos correctamente, ¿verdad? Perdonarlos, pero también, ¿cierto? Alejarnos si tenemos, orar por ellos, muchas cosas que podemos hacer. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de qué tan serio es esto, ¿no? Porque es que no se va a ir. Las leyes divinas no se equivocan. Ujú, es cierto. Bueno, y cuenta. Y puede ser que desencarne el enemigo y nos viene y nos sigue y pues mientras dormimos los lazos se relajan un poco y el alma sale. Entonces hay casos donde también viene y nos busca ese espíritu, es encarnado o esté desencarnado. Entonces son conflictos que hay que resolver mediante el amor sí o sí, pero tiene que llegar esa lucidez, ese despertar de conciencia para alcanzar a entenderlo. Por eso es bien importante el estudio del espiritismo, porque nos enseña cómo trabaja lo que son los vicios en el alma y cómo puede llegar a alcanzarnos más allá de lo que es la materia. Estamos hablando de conexiones, ¿verdad? Espirituales. Dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces podemos hablar de sentimientos, podemos hablar de cuestiones materiales, podemos hablar de vicios también. Entonces no nos va a detener las paredes, o sea, el espíritu viaja y no lo limita ni el tiempo ni el espacio. Por eso hay que cuidarnos muchísimo de este tipo de cuestiones en la familia, ya sea que seamos un hijo, una hermana, la mamá o quien lo está sufriendo. Despertar, no tenemos que estar bajo el mismo techo necesariamente, sí, vernos y procurarnos, pero no tener ese yugo. Así es. Y bueno, Sandra, cuando se trata de violencia doméstica, ¿cómo caracteriza la doctrina espírita al agresor? El agresor en casos de violencia doméstica es caracterizado como un ser en desequilibrio moral y espiritual, influenciado por el egoísmo, por el orgullo y también por posibles influencias espirituales negativas, aunque sus actos generan karma y consecuencias que debe enfrentar. El espiritismo ofrece la posibilidad de redención a través del arrepentimiento, del perdón y de la reparación del daño causado. El agresor, como cualquier otro espíritu, tiene la oportunidad de evolucionar y de superar sus defectos, siempre que elija el camino de la reforma íntima y del amor fraterno. Y fíjate,
Esteban, en la literatura espírita hay varios ejemplos de situaciones de violencia doméstica que se abordan desde la perspectiva desde las leyes espirituales y del proceso de la evolución del alma. Y a una de ellas la encontramos en el libro Entre la Tierra y el Cielo, psicografiado por Chico Xavier y dictado por el espíritu de André Luis. A través de este libro se narra un ejemplo de violencia doméstica y tenemos aquí la historia de Amaro y de Zulmira. Amaro, un hombre que experimenta fuertes conflictos dentro de su matrimonio con Zulmira, y esto lo viene arrastrando desde vidas anteriores. Ambos espíritus tuvieron vínculos kármicos que generaron las condiciones para las dificultades y las tensiones que viven en esa vida actual que nos platican. Y entonces Zulmira había sido la responsable de causar grandes sufrimientos a Amaro. Y en esta reencarnación pasada, ella abusó de su poder, generando resentimiento y dolor en Amaro, quien no pudo resolver estos conflictos antes de desencarnar. Y al reencarnarse en una nueva vida, pues vienen a encontrarse nuevamente como marido y mujer. Y el conflicto no resuelto de las vidas pasadas aflora en esa relación actual, manifestándose en un ambiente de violencia doméstica y también de maltrato emocional. Amaro, en la vida actual, siente una mezcla de amor y de resentimiento hacia Zulmira, lo que genera un ambiente emocional tóxico. Zulmira, por su parte, es inconsciente de las raíces kármicas que la atan a Amaro, que vienen arrastradas desde el ayer, pero también experimenta el sufrimiento que espiritualmente está relacionado en esas acciones pasadas. Amaro, al no haber perdonado los errores de Zulmira en la vida anterior, actúa con autoritarismo y también con frialdad, lo que genera situaciones de abuso emocional y psicológico. Zulmira, aunque sufre, también está pasando por una prueba de rescate kármico, porque debe superar los errores cometidos previamente y aprender a actuar con humildad y paciencia en esa vida presente. ¿Y qué crees? Pues que llega la intervención espiritual y aparece a través de los guías espirituales y los benefactores que acompañan la situación de Amaro y de Zulmira, tratando de inspirarles el perdón mutuo y la comprensión de sus vínculos kármicos. El espiritismo enseña que las pruebas y expiaciones en el ámbito familiar no son castigos, sino que se trata de oportunidades de redención y de evolución. Las guías espirituales tratan de suavizar los sentimientos negativos de Amaro, impulsándolo a reconocer su propia responsabilidad y la necesidad de perdonar a Zulmira para liberarse de las cadenas emocionales del pasado. Y pues a través de diferentes pruebas y con el apoyo espiritual que reciben, tanto Amaro como Zulmira comienzan a comprender sus errores, a reconocer las raíces espirituales de su sufrimiento y aprenden a perdonarse mutuamente. A medida que el perdón y la comprensión crece en ambos, el ambiente de violencia y de conflicto en el hogar comienza a disiparse, abriendo paso a una relación más armónica. Mira qué precioso este caso donde tuvo un final feliz, pero no muchas veces resulta de esta manera. Lo que cabe recalcar y señalar es que siempre está el amparo de Dios a través de sus enviados, de los buenos espíritus que nos acompañan. Sí, nos dan la posibilidad, pero muchos fracasamos en lo que tenemos que venir a hacer en la tierra, a recuperar, reparar, ¿no? Bueno, Sandra, se nos acabó el tiempo, vamos a dejar por hoy, pero propongo sigamos en el próximo episodio con este tema tan importante que es la violencia doméstica. Para todos los que nos están viendo, suscríbanse a nuestro canal, de verdad es importante, así es que nos ayudan. Y si les gustó este episodio, compártanlo con sus familiares y con sus amigos, que es tan importante. Nos vemos el próximo episodio. Mucha paz para todos. Chao, chao.